Pero mientras él siga ahí en el timón, él siendo el piloto, entonces creo que nos irá bien. Amén. Bueno, quiero que me acompañen en esta mañana, por favor, a la epístola a los romanos. A la epístola a los romanos. Vamos a, espero ya terminar, aunque nada está dicho, pero espero terminar ya con la serie de El Poder de... ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo que hemos venido compartiendo? De todos los poderes. A ver, ¿quién se acuerda? Una persona que sepa todo. Le regalamos un café helado. El poder de la obediencia, del arrepentimiento, de la alabanza y la adoración, ¿sí? De la rendición y de la conversión. Bueno, parece que faltan todavía algunos poderes. La idea de poder compartir esto no es tanto pues que nos imaginemos Goku o esas cosas, pero la idea de poder compartir sobre el poder es porque en realidad el Señor nos ha llamado a vivir una vida en victoria. No podemos cerrar nuestros ojos a eso. A veces tenemos dos perspectivas. La perspectiva del evangelio contemporáneo que te dice tú eres lo máximo, tú eres el campeón, tú eres un semidios. Y luego está la otra perspectiva, la que es la del evangelio mezquinero, ¿no? Del evangelio de que tú eres un gusano, tú no sirves para nada. Y siempre vas a estar arrastrado y así quiere Dios que estés. Yo creo que ninguna de las dos es cierta. Yo pienso que lo que hace el Señor es como dice la palabra que dijo de David, que toma a una persona de detrás de la majada y lo hace príncipe, ¿no? Que te toma desde una posición de completo, quizás abandono y falta de valor, cero autoestima muchas veces, cero valor. El mundo te puede valorar mucho, pero en el fondo tú sabes que no tienes el valor hasta que Dios te da el valor y tú entiendes que lo que Él hizo en la cruz fue su regalo más grande al decirte, sabes que tú eres valioso. Tú eres valioso, tan valioso eres que yo he dado mi vida por ti. Y entonces empieza en Cristo, ahora a esa nueva criatura, a esa criatura que ya no se va a ensoberbecer, que ya no se la va a creer, que ya no va a pensar que porque yo lo logré es que el Señor me bendice, sino va a entender que es por causa de que Dios lo ama y porque Él está en una posición llamada en Cristo. Cuando nosotros estamos en esa posición llamada en Cristo, el Señor no tiene ningún problema en bendecirnos, en llenarnos de unción, de autoridad y poder. ¿Por qué? Porque sabe que estamos siendo bendecidos en una posición en particular. Como hijos de Dios, estamos siendo bendecidos en la posición de estar en Cristo. El Señor no va a bendecir carne. El Señor no va a bendecir a tu lindo cuerpo. El Señor no va a bendecirte a ti como persona desvinculado de Cristo. Toda bendición es en Cristo. Tenemos que entender de verdad esto, es importante, porque repito, si no vamos a empezar a pensar que el Señor quiere bendecirnos de una forma individual nada más y que nos vaya bien aquí en la vida y que siempre nuestra vida sea una eterna tómbola. Y eso no es así, eso es una mentira. Pero que no quiere bendecirnos acaso el Señor, claro que quiere bendecirnos, pero su bendición es derramada sobre aquellos que están en la posición del Hijo de Dios, o sea, en Cristo, en su Hijo. Ahí entonces, cuando nosotros seguimos al Señor, Él no tiene problemas en que la palabra que dice, porque el que no escatimone a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Se cumpla en ti y en mí. Ya no hay reparos de parte de Dios cuando Él ve que tu corazón es de Él, cuando tu corazón es completamente entregado a Él, cuando te has rendido a Él, cuando eres honesto en tu búsqueda de Él, en tu rendición y en tu entrega a Él. Entonces Él no tiene problemas en derramar sobre tu vida su provisión, su bendición, porque sabe que eres de alguna manera, por decirlo así, confiable. Sabe que todo lo que venga a tu mano vas a decir gracias Señor porque vino de ti. Gracias Señor porque esto no lo produje yo. Gracias Señor porque yo no tengo la capacidad de hacer esto, pero tuvo que venir de otro lugar, ¿no? Y es del cielo, ¿no? Entonces por eso la palabra dice que Él nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿no? No tu nombre, vamos a poner un nombre, David, ahí está David por ejemplo. No es que Dios hizo a David sentar en lugares celestiales, no es que Dios hizo a Arnaldo sentar en lugares celestiales, sino que Él nos hizo a nosotros como iglesia en Cristo estar sentados juntamente con Él. Y esta verdad tiene que afianzarse en nuestros corazones, hermanos, para poder tener una vida
para poder crecer en el Señor, para poder reconocer todo lo que Él ha hecho y que Él no lo hace por nuestra linda cara, sino lo hace por amor de su propio Hijo. Mientras estamos en Cristo, nos irá bien. Fuera de Cristo, no importa todo lo que tú puedas hacer, no te irá bien. Así de simple. Lo bueno de todo esto es que estando en Cristo, aun cuando tú eres imperfecto, te irá bien. Qué salvaguarda esa, ¿no? Qué seguridad, qué fusible tan hermoso que tenemos ahí, ¿no? Que si volamos, el Señor nos puede resetear porque volamos en Cristo. Escúchenme, cuando Pablo estaba predicando, me estoy desviando un poquito y todavía ni siquiera empiezo, pero cuando Pablo estaba predicando en esta iglesia, que dice la palabra que estaba predicando larguísimo, y este hombre se quedó dormido y estaba lleno el templo, estaba sentado al borde en la ventana y se cayó de un tercer piso, si no me equivoco, y se murió, ¿no? Así de simple, así fue la historia, ¿no? Y viene Pablo y lo traen, y entonces oran por él y de pronto resucita. Y Pablo sigue con la predica porque no había terminado, ¿no? Otro se habrá dormido, pero la próxima vez que te quedes dormido, no te quedes dormido en la ventana también, pues no, o sea, ya métete para adentro, obviamente. Pero el punto aquí esa es una de las cosas que el Señor me mostró a mí claramente, y es que si es que hay un lugar en donde tú te puedes quedar dormido espiritualmente hablando, es en la iglesia. Porque de todas maneras vas a resucitar ahí. Pero si te quedas dormido fuera, no hay quien te resucite. Tenemos en la iglesia la presencia de Dios, tenemos en la iglesia el amor de los hermanos, tenemos en la iglesia el poder alentarnos, exhortarnos unos a otros. Qué bueno que este hombre se quedó dormido en la iglesia. Porque si no hubiera estado ahí, quizás nadie habría sabido que se quedó dormido. Ten cuidado de quedarte dormido fuera, más bien. Porque si vas a flaquear, que sea dentro, entre tus hermanos. Porque hay alguien que te va a tender la mano, alguien que te va a ayudar, alguien que va a orar por ti. Alguien que te va a decir, hoy, ¿sabes qué? Como la semana pasada, métele un codazo, no te quedes dormido, ¿no? Ahora, es cierto, ¿no? Con este calor es más difícil quedarnos dormidos. Así que es un gran... Si te estás quedando dormido es porque en realidad te has amanecido ya, ¿no? O sea, no hay otra. Vamos a empezar ahora sí en Romanos. Y vamos a hablar sobre sería, no sé si es el sexto o séptimo de esta serie, pero el tema de hoy es el poder de la honra. Di conmigo, el poder de la honra. Y vamos a hablar sobre el tema de la honra porque es un tema importante que podemos nosotros aplicar en nuestro diario vivir. Y en primer lugar, en realidad es porque Dios lo instruye así, porque la palabra nos lo enseña. Y por lo tanto tenemos que vivir en base a estos principios. El poder de la honra es algo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy poco practicado. ¿Saben por qué no practicamos el poder de la honra? Y cuando decimos el poder de la honra me estoy refiriendo a honrarnos unos a otros. Porque somos muy egoístas. Así de simple. Y al ser egoístas y no darnos honra unos a otros, entonces no disfrutamos de este poder que proviene de darle honra al otro. Miren lo que dice Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué cosa entonces es la honra? Es cuando nos preferimos unos a otros, cuando damos el lugar al otro, cuando honramos al otro. ¿Por qué? Quizás no hay ninguna razón en particular, solo porque es un mandato de Dios. Hay un poder detrás de yo honrarte a ti. La honra no está limitada a las grandes, digamos, al súbdito respecto a la grande autoridad. La honra no está limitada al presidente y la honra no está limitada ni siquiera solo a Dios, porque la palabra no diría esto. La honra va de dos vías, tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo y de los lados también. Nos honramos porque es un mandato de Dios, pero no solamente porque es un mandato de Dios, sino que tú cuando honras eres también bendecido. Recibes algo que no recibirías si no honras. ¿Cuáles son los impedimentos de la honra? Antes de empezar quiero decirte que el principio de la honra nace en honrar a Dios. Esto es fundamental. Es parecido como cuando decimos del amor, que decimos cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios y si no amamos a nuestro prójimo. ¿Alguna vez han escuchado eso? La palabra lo dice. ¿Cómo decimos que amamos a un Dios que no vemos si no somos capaces de amar a nuestro hermano que sí vemos? Entonces somos mentirosos. Así de simple, somos mentirosos. ¿Por qué? Porque no estamos en realidad amando. Porque si fuera así, entonces amaríamos también a nuestro prójimo. Lo mismo sucede con la honra. Decimos que honramos a Dios.
Decimos que Dios es valioso, que lo prefiero a Él, que Él es importante. Pero mi vida no demuestra eso a través de cómo yo honro a los demás. ¿Cómo yo puedo decir que honro a Dios si no honro a su Hijo? ¿Cómo puedes tú decir que honras a Dios si no honras a un hijo de Dios, a una hija de Dios? Y esto no está limitado a los defectos. La honra no se da por causa de las buenas obras. La honra no se da solamente porque hizo bien, entonces hay que honrarlo. La honra es inherente a la persona. La honra es inherente al mandato de Dios. Dios dice, hónrense unos a otros. Y no tiene que ver si es que hiciste algo malo o no lo hiciste, yo tengo que honrarte. Aún cuando te exhorto, te estoy honrando. Aún cuando tú me exhortas, me estás honrando. Aún cuando tú me dices algo que quizás no te agrada, me estás honrando. Porque la honra tiene que ver con darle prioridad a la otra persona, darle valor a la otra persona. Si tú eres importante para mí, entonces yo te voy a honrar. ¿A través de qué? Eso lo vamos a ir desarrollándolo hoy. Pero es importante que tú y yo podamos demostrar que la honra no solamente se la damos a Dios, sino también unos a otros. El principio de la honra, sí, efectivamente, Salmos 96, para los que tienen ahí sus Biblias, pueden abrirle el versículo 8. El principio de la honra, repito, estamos hablando de qué? De que nace en honrar a Dios. Versículo 8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, ¿no? Debida a su nombre. ¿Qué quiere decir? Que hay una honra que es asignada a Dios, es de Él. Nadie se la puede quitar, le pertenece a Él, le corresponde a Él, es de Él. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Pero como dije hace un rato, así como con el amor, si de verdad honramos a Dios, tenemos que honrar también a nuestro prójimo. Pero la honra a nuestro prójimo más allá de nuestra honra mental, de nuestra honra emocional y de nuestra honra espiritual. Nuestra honra al prójimo tiene que ser manifestada a través de algo concreto. ¿Cómo es que yo te honro? ¿Cómo es que para mí tú eres de verdad de valor? ¿Cómo es que yo puedo seguir este principio que dice en cuanto a honra prefiriendo unos a otros? ¿Cómo es que a la hora de que hay algún tipo de actividad, ustedes pueden ver, ¿no? O sea, si nosotros siguiéramos este principio, cuando hay una escasez de algún producto y la gente hace fila, ¿no? Para poder hacer ese producto, abren la puerta y de verdad que muchas veces todos entran como ganado, ¿no? Si nosotros creyéramos este pasaje, de verdad nosotros tendríamos que confiar en que yo puedo preferir al otro y que Dios me va a bendecir por preferir al otro. En la forma práctica me refiero. O cuando estamos sentados en el bus y de pronto viene una persona que puede tener ese asiento, sea o no de la tercera edad, y tú quizás miras para otro lado o dices, no, yo no considero que esa persona merece este asiento o lo que sea. No estás honrando. La honra tiene que ser manifiesta, la honra tiene que ser vista, si no, no es honra. La honra tiene que ser llevada a cabo. Por eso es que la contraparte de esto es cuando la Biblia dice cada quien busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Cada quien está buscando lo que a mí me conviene, ¿no? Hay un poder en honrar a alguien más que aún no conocemos. Que mientras vamos buscando aquí en el capítulo 3 de Primera de Pedro, quiero ver algunos ejemplos quizás prácticos en la contraparte de qué pasa cuando no honramos. Porque es un mandato bíblico, repito, honrar. Debemos siempre honrar, y no solamente siempre honrar, sino tenemos que honrar a todos. Y repito, quizás el tipo de honra no es la misma, ¿no? En términos de las expresiones, pero la honra tiene que estar siempre en nuestro corazón respecto a los demás. El poder de la honra. Por ejemplo, dice Primera de Pedro, ¿cuántos hay acá que son casados? Levanten su mano. Casados con S, ¿sí? Bien. Dice 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Pero ahí no termina. Dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Están leyendo conmigo o me he equivocado? ¿Está bien? ¿Dice eso tu Biblia? O sea, lo que a mí me llama la atención aquí es que cuando no hay honra en el hogar, igual oraciones no respondidas. No hay otra explicación para ese versículo, no podemos buscar el hebreo, ¿no? Si es que cuando lo escribió el escritor estaba quizás en otro lugar, que se hablaba otro idioma y quizás podemos encontrar la raíz de la raíz de la raíz.
Y al final no, o sea, al final la Biblia sí dice eso. Dice eso, ustedes hombres honren a sus mujeres y sus oraciones serán respondidas. No hay más que eso, así de simple, ¿no? Y yo puedo ampliar esto al hogar en sí, cuando honramos a la esposa al esposo, el esposo a la esposa, a los hijos, a los hermanos, unos a otros en casa. ¿Nos honramos o no nos honramos? ¿Te has puesto a pensar que algunas de tus oraciones no han sido respondidas porque no sabes dar honra? ¿Te has puesto a pensar que algunas de tus oraciones simplemente nunca serán respondidas porque nunca podrás superar esa amargura o esa deshonra que tú consideras que te hicieron? Porque dice aquí, para que tus oraciones no tengan que estorbo. Los esposos volteen y díganle las esposas volteen y díganle a sus esposos, estorbo. O sea, para que no tengan estorbo, ¿no? Pero tienen que vivir con ellas sabiamente. No dice que tienen que entenderlas. Gracias a Dios. Dice que tienen que vivir con ellas con sabiduría. Sé sabio, pues, para que tus oraciones sean respondidas como a vaso más frágil, dice, ¿no? Otra de los sinónimos de falta de honra, aparte de estorbo a la oración, es el que dice aquí en Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Este es un versículo que todos conocemos y se lo machacamos a nuestros hijos todos los días a veces, y dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, falta de honra igual vida corta. No hay mucha... Esto no fue escrito en lenguas, ¿no? Ahí está. Honras a tu padre, vas a vivir más. No honras a tus padres, vas a vivir menos. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo con la Biblia? No conmigo, sino con la Biblia. Esos son principios que están claramente puestos en la palabra. Honras a tus padres, pero mis padres son injustos. Aquí no hay condición. Pero mi madre... Pero aquí dice solamente honra a tu padre y a tu madre. No dice si son bonitos, si son buenos, si te dan propinas, si no te dan propinas. Dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ni siquiera dice honra a tu padre y a tu madre mientras seas joven. O sea, si tu padre y tu madre ya es un viejito que quizás ni siquiera sabe que cuando tú lo visitas que lo estás visitando, la honra no tiene que ver con la correspondencia de la otra parte, escúchenme. Nosotros honramos incluso memorias, porque a nosotros nos hace bien honrar. La acción de honrar tiene que ver conmigo, no con la otra persona. Puede que la otra persona se sienta bien o mal, puede ser como en algún momento me ha pasado cuando me he acercado a un ser querido tratando de darle honra y he recibido un rechazo total o he recibido un portazo en la cara. ¿Sabes qué? Yo recibo mi premio igual. Porque no depende del otro, depende de mí. La honra es por mí, no por el otro. Tú no honras porque te cae bien o te cae mal. No te honras porque tu padre te abandonó cuando eras niño o no. Tú honras porque la Biblia dice hónralo. Y tendrás larga vida. Son principios que están en la Biblia. Por eso es que es importante entender que también hay un poder detrás de la honra. Y cuando tú honras, algo sucede. Algo sucede cuando tú honras. Yo sé que no es fácil a veces, porque nosotros medimos la honra en base a merece o no merece. Porque si no merece, yo no lo voy a honrar. Si hizo algo malo, no merece mis palabras de halago, mis palabras de bendición. Pero Dios no te pone condiciones para que tú honres a alguien. Tampoco te pone condiciones para honrar a Dios. Honramos a Dios, ¿no dice acaso la palabra bendeciré a Jehová en todo tiempo? En todo tiempo, en todo momento. Aún, ¿no? O sea, si Él me matare, en Él esperaré. Seguiré honrando a Dios. Si es que Él me afligió, diría Job, igual Dios sigue siendo digno, lo sigo honrando. Él sigue siendo digno de suprema alabanza. Si me va mal en el trabajo, ¿acaso Dios no es digno de mi honra? Lo voy a honrar igual. Si es que estoy mal de salud, si es que estoy en una situación crítica, lo voy a honrar, lo voy a bendecir. Dios no es digno de ser honrado cuando a ti te va bien nada más. Él es digno de ser honrado siempre. Y cuando tú honras a los demás, cuando tú honras a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tu familia en la fe, tú estás honrándolo no porque sean buenos o te hayan hecho bien o porque merezca este sí y este no. Porque si no tendríamos que caminar en la iglesia con algún tipo de pin o etiqueta que diga hoy merezco ser honrado, ¿no? Pero el otro domingo hoy no merezco ser honrado.
porque según lo que yo hice o no hice, o cómo te traté. Entonces, la honra la hacemos por nosotros, amén. No por el otro. Por eso es que a veces nuestro ser querido puede ser que ya esté, haya perdido la memoria o esté en un estado vegetal, pero igual lo honramos. ¿Entienden? Quiero un poquito descuadrarnos de nuestros conceptos de honra, porque nuestros conceptos son muy, muy egoístas. Nosotros honramos a alguien cuando ese alguien nos puede dar algo. ¿No? Párense todos, ahí vino el ministro de salud, por favor, váyanse de acá. O sea, ¿por qué? Porque algo me puede dar, en algo me puede beneficiar. No, ahí está el congresista, por favor, váyanse todos, traigan todo, déjenle un asiento libre. O sea, y está bien ese tipo de honra, pero muchas veces en nuestro corazón hay, ¿qué puedo yo obtener a cambio? No hacemos eso por lo que podamos obtener, porque honramos incluso a aquellas personas que ya no están entre nosotros. Honramos la memoria de personas que están fuera, en la presencia del Señor, porque hicieron algo en nuestras vidas, porque hicieron un impacto en nosotros. Honramos. Y no está mal. No estamos adorando muertos, estamos honrando memorias. ¿Por qué? Lo hacemos por nosotros. Lo hacemos por lo que la palabra dice. Les voy a leer una frase, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de este doctor en psicología llamado Jorge Yamamoto. Dice él: cuando un peruano tiene éxito, el otro peruano se siente miserable y alivia su infelicidad devaluando el mérito del otro con una sofisticada narrativa que entremezcla la verdad con la difamación. 2 puntos, el raje. Triste, ¿no? Triste porque es una realidad. Y es una realidad que tú y yo como hijos de Dios tenemos que demostrar que no somos así. Es una realidad que tenemos que nosotros como pueblo de Dios demostrar que nuestra cultura no es la cultura peruana, tampoco es la americana, es la cultura del reino de Dios. Nosotros somos diferentes. Nosotros nos alegramos cuando a alguien le va bien, o al menos eso queremos, ¿no? Ese debe ser nuestra meta. Oye, ¿te fue bien? ¡Qué bueno! Y no me lleno de envidia. O te meto cabe, porque no está bien que te vaya bien, porque si te va bien a ti, entonces a mí me van a ver como que me está yendo mal. Repito la frase porque es verdad y quiero que la analicen a la luz de la palabra de Dios y el mandato que Dios nos ha dado a ti y a mí. Cuando un peruano tiene éxito, el otro peruano se siente miserable y alivia su infelicidad devaluando el mérito del otro con una sofisticada narrativa que entremezcla la verdad con la difamación, el raje. ¿Hemos visto o no hemos visto eso acaso? ¿No estamos llenos o no de este tipo de programas en televisión? ¿No es acaso esos los comentarios a los que estamos expuestos cada día en las personas? Porque le fue bien, no le puede ir bien, es que no le puede ir bien, porque hay algo que se levanta en mí, solo a mí me tiene que ir bien. Ah, pero cuando a mí me va bien yo no quiero que nadie raje, ¿eh? Pero cuando al otro le va bien, ahí sí, ahí sí. La honra a otros está directamente relacionada al egoísmo, está directamente relacionada a la envidia. Por eso es que no podemos a veces dar honra a otros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones, rompa todas esas cadenas de egoísmo, de egocentrismo, de envidia, de cosas que nosotros queremos y esperamos que otros nos den. Honras tú cuando celebras las victorias de tu prójimo. ¿Cómo podemos nosotros honrar a nuestro prójimo? Cuando celebramos sus victorias. Justamente eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que decía Jorge Yamamoto, que el peruano no es capaz de hacer. Romanos 12:15. Tomen nota porque lo voy a leer rápidamente. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahí está. ¿Somos capaces de honrarlos? ¿Somos capaces de bendecir a otros de esa manera? ¿Somos capaces de alegrarnos con el triunfo de otro? Aún de aquellos que nos ofendieron, aún de aquellos que nos hicieron mal. Mira, si quizás tienes un familiar cercano que no te dirige la palabra, que no te mira, que no te habla, que no quiere saber nada de ti, y de pronto te llega la noticia, está pasando un momento en donde hay una prueba para ver si tiene cáncer en 3er estadio. Si se confirma que lo tiene, ¿te vas a alegrar? Y si se confirma que no lo tiene, ¿te vas a gozar? ¿Vas a poder alegrarte de que aquella persona que te ofendió le fue bien?
Uf. Vamos, hay un final, aunque no lo crean, de la prédica. A algún lugar vamos a tener que llegar, vivos o muertos. Pero ¿están conmigo, hermanos? Sí, amén. Acompáñame a 1 Samuel capítulo 18, por favor. 1 Samuel capítulo 18, este es un pasaje impresionante, impresionante, de verdad. Algunos ya saben de quién vamos a hablar. Nuestro querido Saúl. Acá nos cuenta la palabra, la historia de cuando David mató a Goliat. Todos sabemos que en el capítulo 17 David mató a Goliat. Pero el resto de la historia es una historia impresionante porque el rey era Saúl, ¿no? Y Saúl, en realidad, él no tenía por qué dudar de su reinado. El pueblo lo reconocía como rey. El pueblo sabía que él era lo que él era. No había ni siquiera el más pequeño peligro o riesgo para su reinado respecto a alguna rebelión interna por competencia. No existía eso. Pero fue su envidia y su inseguridad las que más bien crearon estos fantasmas para él mismo. Su envidia y su inseguridad fueron las que crearon su propia destrucción, sus propios enemigos. Fue él con su, vamos a leerlo para que vean, con su envidia. Dice el versículo, vamos a leer varios versículos, así que presten atención desde el 6 hasta el 10, por lo menos, al 11, perdón. 1 Samuel 18, 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl. Ojo, para recibir al rey Saúl, con panderos y con cánticos de alegría, y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. O sea, en el fondo del corazón ellos estaban celebrando ante el rey el triunfo que había obtenido un soldado en favor del rey y de la nación. No estaban exaltando a David por encima del rey. No estaban diciendo que David debería ser rey. En ningún momento dijeron eso, no dieron eso a entender en lo absoluto. Pero eso pasó por el corazón de Saúl. ¿Cómo puede ser que digan que él mató a 10? Pero es verdad, pues. ¿No es verdad acaso que cuando Goliat estaba desafiando por 39 días a la nación de Israel, tú no hiciste nada? ¿No es verdad que tú no podías, te quedaste paralizado de miedo cuando Goliat desafiaba a Israel? Que cuando tú veías este gigante paladín, tú no hiciste nada. ¿No es verdad acaso que David logró una victoria mayor hoy que tú? Claro que era verdad. Sin embargo, dice la palabra en el versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. ¡Wow! ¡Qué corazón!, ¿no? Y antes de señalar a Saúl, señala un espejo por ahí, por algún lado. Y ponte a pensar en ese Saúl que muchas veces somos nosotros el que lo tenemos dentro, porque distorsionamos de tal forma la honra de otros que terminamos diciendo una mentira. Nadie dijo que le iban a dar el reino. Nadie dijo que David era más importante que Saúl en su posición. Solamente exaltaron una proeza hecha por un hombre de Dios, nada más. Pero algo pasó en el corazón de Saúl. Repito, la honra sucede acá primero y la deshonra también. Acá sucede que miramos a la persona que ha tenido una bendición y de pronto decimos, pero no vaya a ser que lo miren mejor que a mí. A veces sucede cuando en la iglesia viene una persona nueva, sucede en el ministerio de alabanza, sucede en todos los ministerios. No se sientan mal, esto sucede, esto pasa. El problema no es que suceda, el problema es cómo lo manejamos. Siempre va a haber alguien mejor que tú. ¿Te alegra? A mí sí. A mí sí me alegra, porque ¿sabes qué? Si yo pensara que esta iglesia se tratara de mí, no me gustaría que haya alguien mejor que yo. Pero esta iglesia se trata de Dios. Y si hay alguien mejor que yo, la iglesia crecerá. Y si la iglesia crece, Dios recibe más gloria. El reino de Dios aumenta. Ese es el principio. No tu propio reinito, tu propio ministerio, tu propia casita, tus propias cosas.
sino que se trata de la gloria de Dios. Cuando tú entiendes, renuncias a eso tuyo por algo más grande, una causa mayor, entonces puedes entregar todo tipo de malestar y puedes bendecir al que es mejor que tú. Qué bueno que entró un mejor guitarrista, qué bueno que entró un mejor vocalista, qué bueno que entró un mejor predicador, qué bueno que entró un mejor ujier, qué bueno que entró una mejor maestra de niños que yo. Qué bueno, deberíamos alegrarnos. ¿Se alegran? 3 amén. Y luego dice el versículo 8, la segunda parte, el versículo 9, y desde aquel día, di conmigo, desde aquel día. O sea, algo pasó ese día. Esas cosas que pasan no pasan desapercibidas. Algo pasa en tu corazón cuando determinas algo malo. Dice, desde aquel día, algo hizo clic. Algo cambió en la historia del corazón de Saúl. Y muchas veces cosas cambian en nuestro corazón desde aquel día. Desde aquel día que tú dices, pero ¿por qué a ella le han dado esto y a mí no? ¿Por qué él merece esto y yo no? Desde aquel día. Y desde aquel día cosas malas suceden. Muy malas. Dice aquí, desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Y todo empezó con eso. Porque el que tenía el poder para destruir ahí, en lo natural, era Saúl. Porque él tenía todo el gobierno. David no era nadie. O sea, cuando él quisiera lo podía matar. Si no fuera porque Jehová lo iba a defender siempre. Pero en la parte política, bélica, Saúl tenía todo el poder. Entonces dice, y aconteció al otro día, miren, dije desde aquel día, ahora digan conmigo, aconteció al otro día. ¿Cuánto tiempo pasó? Un día, hermanos, un día. Y dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. No se asusten, o asústense mejor, es verdad, está bien. Está bien, pero con Dios no jugamos. Esas cosas que tú engendras en tu corazón, que a veces hay falta de perdón, envidia, ¿por qué él y yo no? Esas cosas, dice que algo sucede desde aquel día, porque al día siguiente viene algo, según tu semilla, no porque de pronto, este diablo cochino viene. No le eches la culpa al diablo cochino. Es tu pensamiento, tu odio, tu rencor, tu engreimiento o tu envidia, como quieras llamarlo, la que está atrayendo estos espíritus malos. Y todo lo que está haciendo es hacerlo peor. Solamente ellos vienen porque saben que hay un lugar ahí donde está su semilla que les pertenece y por lo tanto yo vengo a acompañar, a cuidar mi semilla, porque esa semilla tiene que crecer. ¡Au! ¡Qué peligro! Y dice así, desde aquel día, versículo 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, empezó ya a desvariar, o sea, a ver cosas diferentes, a pensar cosas que no son naturales, a alucinar, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? Así pasa con los celos también, ¿no? Ya de pronto la persona se disparó, ya se fue, pero si yo les dijera la cantidad de esposos que debido a consejerías que hemos tenido con mi esposa y la esposa de alguien, la cantidad de esposos que han dicho, esa mujer seguro que quiere algo con el pastor. Mi esposa quiere algo con el pastor. Desvariar, porque todo empieza acá. Todo empieza acá. Desde ese día algo pasó, algo malo pasó. Y Dios no lo detuvo. ¿Saben por qué? Porque finalmente Dios tiene que dejarnos a nosotros de tomar nuestras decisiones. Más bien dijo, ¿sabes qué? Eso de ahí va a tener que crecer. Y Dios envía este espíritu malo. Va a tener que crecer. Y va a ser más difícil después renunciar a ello. Pero existe la oportunidad, existe la posibilidad. Dice el versículo 11, versículo 10. Seguimos en el versículo 10. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, el arpa, ¿no? Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David
lo evadió 2 veces. Y esta es toda la historia conocidísima, ¿no? Pero miren hasta dónde puede llegar ese de pensamiento de, ¿cómo puede ser que lo alaben más a él que a mí? Ese inocente, aparentemente inocente pensamiento que nace de la envidia, porque nace de la envidia, nace de un corazón que no está de verdad preocupado para que al otro le vaya bien, y nace de un corazón que no está preocupado en los asuntos del reino, sino en sus asuntos personales. De ahí nace. A mí me molesta que a ti te vaya bien porque a mí no me va a ir bien, pero al reino le va a ir mejor, no importa, igual me molesta. Yo hago mi capricho y hago mi pataleta porque a mí me molesta. Yo quiero salir en la foto, no tú. ¿Por qué tuviste que venir tú? Ese tipo de pensamientos, y espero ser explícito, porque no estoy hablando acá a nadie, me estoy hablando a mí y obviamente a todo el pueblo de Dios, pero me estoy hablando a mí. Lo importante que es que tú y yo podamos renunciar a esos pensamientos cuando son una semilla, cuando son pequeños, cuando están ahí simplemente y tienes ese malestar. Porque así comienza, con un malestar. Un malestar. Y después dice desde aquel día, no miras igual a esa persona. Empieza el contador, 24 horas. Y de ahí viene el espíritu malo, porque no has tratado con eso. No has tratado con eso, no has dejado que Dios trate con eso. Y viene el espíritu malo. Y empieza a tomar más cuerpo, más forma. Y de pronto empiezan a ver esas locuras, esos pensamientos locos, esas alucinaciones que te pudren. Y luego empiezas a buscar un arma. Y luego tomas el arma. Y no es suficiente porque estás teniendo alucinaciones de un asesinato. Y dice que él quería enclavar a David contra la pared. Ya había visto la foto de cómo lo iba a matar. Y tú dices, pero solo fue un pensamiento. Sí, solo fue un pensamiento al comienzo. Ya me acaba de venir la otra idea para la siguiente prédica, el poder del pensamiento. Pero no voy a hablar sobre eso. Por favor, ya basta con tantos poderes. Pero sí me falta un poder más. Sí me falta un hito. Pero llegó el momento en donde él agarró la lanza. No estamos hablando acá de las virtudes de David, que la esquivaba, porque eso es otro sermón. Estamos hablando de cuán lejos puede llegar un corazón que no es purificado por el Señor, un corazón que es egoísta, un corazón que es envidioso y un corazón que no tiene la mentalidad de reino, sino la mentalidad individual. Ese es el punto, ese es el resumen. Porque si tuviéramos mentalidad de reino, pensaríamos que si alguien lo hace mejor que yo, eso es mejor para el reino. Si tenemos mentalidad de reino, pensaríamos que si viene un superjugador de fútbol a mi equipo, será mejor, porque definitivamente vamos a ganar. Pero no, empiezan, en el caso del fútbol, las argollas y una serie de cosas que obviamente se evidencian en un fracaso finalmente, debido a eso. Primera de Corintios capítulo 12, por favor. Creo que ya pasé la parte dura. Dice el versículo 25, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Has pensado en alguien que haya recibido honra últimamente? Miren, el otro día, esto no lo hago siempre, la verdad, y tengo que darle las gracias a Facebook, porque me hizo acordar de algo, pero lo que me hizo acordar me hizo llamar, ¿no? Y aquí está Helio. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero hace unos días se cumplieron exactamente 10 años que él tuvo una operación al corazón en donde casi se muere. Estaba para morir antes de... La cosa era seria. Y pedimos oración y hice una publicación para pedir oración por él. Y Facebook me la hace acordar, ¿no? Oye, hace 10 años, no sé, creo que fue 10 de enero, no sé, no, 10 de febrero. 11 de febrero. 11 de febrero. Hace 10 años exactamente publicaste esto. Y así fue. Lo llamo a Helio. Oye, Helio, me imagino que estará celebrando, ¿no? Él no tenía ni idea, él se había olvidado. Y le dije, hace exactamente 10 años, un día como hoy, tú estabas siendo operado, Dios estaba haciendo un milagro en tu vida. ¿No estás agradecido? ¿No estamos todos contentos?
Y obviamente Helio, yo sé que ahí estaba quebrantado, el Señor lo tocó. Y qué lindo poder alegrarnos con los que se alegran. ¿No puedes alegrarte tú con los que se alegran? ¿No puedes tú de verdad celebrar el triunfo de otro? Y qué lindo, y te dieron un trabajo, te ascendieron el sueldo. A mi amigo, el pastor Gustavo, tu iglesia tiene 200 miembros, más que la mía. ¡Qué lindo! Más gente para el cielo, más gente para el reino de Dios. Pastor Gustavo, tus músicos son mejores que los míos. Sí, es verdad, son los mejores. Gloria a Dios, son mejores. Está bien. No nos alegra. Músicos, aplaudan. Músicos, aplaudan. Y así podemos celebrar el triunfo de otro. Con libertad. No es mi reino. No es mi victoria. Celebremos los triunfos de otros. Celebremos la celebración de otro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es una competencia de iglesias. Se trata del reino de Dios. Y repito, yo no lo digo como que ya lo he logrado. Obviamente yo también tengo mis luchas, pero estoy tratando de plantearles a ustedes cómo es que Dios quiere que seamos. En la práctica voy a leer unas cuantas indicaciones prácticas. Honras a los demás cuando los consideras valiosos, les haces saber que los valoras con palabras, acciones y actitudes. Respetas a cada ser humano como portador de la imagen de Dios. Honras a los demás cuando hablas bien de ellos, no solo en su cara, sino también a los demás, en los demás cuando no están cerca. Honras a los demás regocijándote cuando otros logran y tienen éxito y reciben honores. Celebras los dones, la personalidad y el llamado únicos de los demás. Honras a tu equipo cuando eres honesto respecto a las cosas que has hecho que pueden perjudicarlo. Honras a tu iglesia local cuando congregar es prioritario y no secundario. Cuando tus hijos te ven alistándote porque para ti la iglesia es importante y por ellos te alistas con puntualidad. Honras a los demás cuando buscas su amistad. Jesús dijo, os he llamado amigos porque todo lo que aprendí de mi Padre os lo he hecho saber. Honras a los demás cuando los escuchas, cuando les prestamos nuestra atención, cuando honramos como si fueran importantes para nosotros, los honramos como importantes para nosotros. Honras a los demás orando por ellos y procurando ayudarles en todo lo que puedas. Acompáñame a Mateo capítulo 10. Jesús dijo, Mateo capítulo 10. Versículo 40, dice así, Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No tenemos tiempo para elaborar este tema, solamente quiero decirles que cada persona a quien honramos desenvuelve o desencadena una honra específica, diferente. No es lo mismo honrar a uno que al otro, porque cada uno te trae un poder diferente. Es como cuando estás en ese videojuego y de pronto encuentras algo y ahí está ese premio que tienes que recogerlo. No todos los premios son iguales. Hay premios que son más valiosos que otros. Hay premios que te dan otras habilidades. Cuando nosotros hablamos de honrar, también estas honras también desencadenan o desenlazan en ciertas bendiciones específicas, no todas son iguales. No voy a hablar sobre eso, repito, hasta ahí nomás. Vamos a 1 Reyes capítulo 17, estamos llegando ya al final. Voy a hablar finalmente, para terminar, sobre la viuda de Sarepta. La palabra nos enseña sobre esta mujer, una mujer que no tenía recursos, una mujer que no tenía mucho para compartir, para dar, pero aún así dice la palabra que viene el profeta con una orden de parte de Dios, porque Dios le había dicho, yo te he preparado a esta mujer que te va a proveer. En otras palabras, la instrucción vino de parte de Dios. No era un profeta o un apóstol como los que hay ahora que se aprovechan económicamente del pueblo. No son personas que están buscando sacar plata de la gente. Simplemente estaba obedeciendo al Señor para demostrarle a ella la importancia de la honra. Y dice así el versículo 10. Primera de Reyes 17:10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor.
haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué tal desafío, no? Esta mujer estaba muriendo y si no comía ella se moría, pero al mismo tiempo había algo en su corazón que decía, yo tengo que honrar a este hombre, yo no sé qué va a pasar, pero tengo que honrar. Tengo que hacer caso a lo que me está diciendo, tengo que darle valor a esto, pero es aún a costas de mi propia vida, de mi propio riesgo personal. Dice el versículo 13, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero. Y el versículo 14, Elías le explica y le dice, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La viuda de Sarepta honró a pesar de su necesidad. Honró a pesar de que ella pueda haber dicho, pero primero soy yo. Yo necesito que me presten atención a mí. Yo necesito ver mi honra personal primero, mis atributos o mi necesidad primero. Ella pudo haberse visto primero a ella misma en lugar de ver a otro. Ella pudo haberse honrado a ella misma, pero no fue así. Y al no ser así, todo cambió. Hay un poder en honrar que a veces tú y yo no entendemos y que la única manera en la que podemos nosotros verlo es cuando lo practicamos. No hay otra forma. No te lo puedo pasar en una película. Te estoy dando todo lo que la palabra nos enseña respecto a esto. Hay un poder detrás de la honra. Acuérdate de Saúl. Solamente quiero dejar esto ahí. Acuérdate de Saúl. Saúl terminó mal. Terminó muy mal. Y no empezó con un odio inhumano a David. Comenzó solo con un pensamiento, ¿no? Una incomodidad. No dejó que Dios trate con su incomodidad. Pero tú y yo estamos a tiempo. Quizás todavía estás incómodo respecto a algo. Quizás todavía tienes algo en tu corazón que dices, pero ¿por qué a otros sí y a mí no? Deja que Dios trate con eso hoy. Deja que Dios haga victoria en tu vida ahí. ¿Por qué? A veces decimos, ¿por qué otros papás, otras mamás, así son sus hijos con él? O ¿por qué otros hijos quizás son así con sus papás? ¿O por qué mi tío? ¿O por qué otros hermanos? O quizás, yo no lo sé, pero quizás en tu corazón estás diciendo, pero quizás hay otros pastores que son así, pero mi pastor no es así. Yo no sé, solamente esta es una luz ámbar para que tú y yo de verdad podamos tener una alerta, ¿no? Y decir, oye, pero no quiero terminar como Saúl, no quiero que surja esta idea en mi mente y diga, a partir de ahí algo cambió y en mi corazón haya algo que esté ahí. Y repito, ese algo nunca va a quedarse estático, ese algo siempre va a crecer. Nunca, nunca la envidia ni la amargura se quedan donde están. Siempre tienden a crecer. A crecer, a crecer, a aumentar. Y no solamente a crecer, sino que eso se va deformando cada vez más. Y acuérdense, 24 horas nomás después, alguien le tocó la puerta a Saúl. ¿Sí? ¿Quién es? Soy el espíritu malo. No, pero yo no te invité. ¿Cómo que no? Claro que sí me invitaste. ¿Te acuerdas ayer? Cuando en tu corazón dijiste, ¿por qué a él le da más gloria que a mí? Bueno, aquí estoy. Pónganse de pie, por favor. Vamos a preparar los trapeadores, Carlitos. No, yo creo que cuando Dios nos llama la atención, lo hace con el único propósito. Nunca lo hace para avergonzarnos ni para destruirnos. Siempre lo hace para poder restaurarnos. Y todos nosotros de alguna manera hemos pecado. Todos nosotros de alguna manera estamos necesitados de esta palabra. Empecemos a practicar la honra. Empecemos a dejar que Dios trate con esas cosas que decimos, no, eso jamás lo voy a perdonar. Alguna vez hemos dicho eso, no levanten su mano. Porque lo hemos dicho, ¿no? Eso es imperdonable, ¿no? Esta persona me ofendió y ¿sabes qué? Un día me la va a pagar. ¿No hemos dicho eso?
Sí, te ríes porque lo has dicho, Anita. Tenemos que soltar, tenemos que vivir libres. Si no, el único que se hace daño eres tú. Tú y solo tú. Y yo no quisiera que en 24 horas alguien toque tu puerta y no sea el Espíritu Santo, sino sea el espíritu malo. Que viene a decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con eso porque me gusta ese pensamiento de envidia que has tenido, de odio. Yo lo puedo hacer más grande. Al punto en que en realidad tomes acción al respecto y empieces a hablar locuras, a imaginarte locuras. Padre, te damos gracias, te damos la honra a ti. Tú eres un Dios que sí merece toda la honra. Y al mismo tiempo tu palabra dice que nosotros tenemos que preferirnos unos a otros, alegrarnos con los que se alegran, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, gozarnos con los que se gozan. Celebrar, Señor, a nuestros hermanos, amigos, familiares, que les va bien. Celebrar, Señor, que haya alguien mejor que nosotros, que haya alguien que le vaya bien cuando a nosotros no nos está yendo bien. Señor, ¿no será quizás la clave de la victoria, que cuando yo celebre la victoria de mi hermano, entonces algo sucede en mí? Entonces empieza la victoria en mi propia vida. Yo creo que así es. Señor, nos comprometemos a dejar en primer lugar que tu Espíritu Santo nos examine para ver cuáles son esas cosas que hemos pensado y que hemos dicho en nuestro corazón, como fue Saúl, y que no hemos sido capaces quizás de tratar con ellas. Espíritu Santo, hoy las rendimos a ti. Somos un libro abierto. Trata lo que tengas que tratar, Señor. Quita de nosotros todo egoísmo, envidia, rencor, engreimiento, egocentrismo. Y haznos, Señor, pensar en la grandeza de tu reino, en lo valioso que es que tú recibas la gloria a través de mí o a través de mi hermano, no importa, pero lo importante es que tu reino empiece a ser notorio aquí en la tierra. Úsame a mí o usa a mi hermano. Y si a mi hermano lo va a usar más que a mí, gloria a ti, Señor. Suelto eso en mi corazón y perdono. Perdono, Señor, por lo que yo pensé que eran ofensas, por los que me ofendieron, los perdono, los suelto, no los quiero tener en esa prisión de mi corazón. Los entrego, Señor, te pido perdón más bien por no ser con ellos como tú fuiste conmigo. Te pido, Señor, que tú puedas hacerme un hombre, una mujer de pensamientos puros, de pensamientos de reino, de pensamientos de comunidad y no individuales. Yo exalto tu nombre, Señor, hoy. Y te pido, Señor, que traigas sanidad en nuestra iglesia en todo, Señor. Que traigas salud, Señor, espiritual. Que traigas buenas relaciones entre nosotros. Que lo siguiente que oigamos sean cómo nos alegramos porque a nuestro hermano le fue bien. Cómo nos alegramos que a nuestro hermano lo ascendieron. Cómo nos alegramos que a nuestro hermano le fue bien en su trabajo. Cómo nos alegramos que su hogar fue restaurado. Cómo nos alegramos que hubo perdón en su familia. Cómo nos alegramos que hay alguien que lo hace mejor que yo. Cómo nos alegramos, Señor, cuando tu reino crece. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te pido que esta palabra no quede aquí nomás, sino que pueda seguir obrando el Espíritu Santo a través de ti en nuestros corazones. Bendice, Señor, aquí a cada persona, a cada hijo tuyo, Señor. Bendice a cada uno que hoy está haciendo un pacto en su corazón, renunciando a los pensamientos que no vienen de ti, pidiéndote, Señor, que los libres de esos espíritus malos. Te doy gracias, Señor, porque hay hermanos acá y hermanas soltando lanzas y diciéndote perdón, Señor, en qué momento dejé entrar ese pensamiento en mí. Perdóname, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la libertad a la que tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque nuestra victoria está vinculada a poder bendecir a otros y honrar a otros. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? ¿Qué les parece? No se sienten porque